todos bien, no, mire, el mejor promedio, las mejores notas, excelente, la mejor en todo lo que hacía. ¿Y ya? ¿Y a qué se dedica usted? Pues en este momento, ay, ¿cómo le cuento? Es que yo si le contara todo lo que yo tengo en mi mente. Pues imagínese, mi papuchis, mi gordito se quedó sin trabajo. ¿Quién es su papuchis? Mi esposito, mi gordito se quedó sin trabajo, me lo echaron, entonces yo pues me tuve que dedicar a cuidar a mis dos hijitas, a sacarlas adelante. Ellas son luz en medio de las tinieblas, son una bendición del cielo, hermosas mis princesas. Ok, ¿y usted qué aspiración salarial tiene? ¿Cuánto pretende ganar en este trabajo? Para todo lo que yo le voy a aportar a esta empresa, porque yo mire, le trabajo lunes festivos, domingos, de las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana del otro día, si usted quiere, bien dedicada a lo que usted dice. Yo creo que 8 millones está justo. Ay, eso no me gano ni yo. Bueno, ¿y usted tiene experiencia o porque es que me está pidiendo bastante dinero? Pues experiencia en sacar adelante hogares, edificar familias, porque como le digo, mi papuchis me dejó en casa y él era el que trabajaba, el sacerdote. Ok, ¿y algo más que agregar? Hábleme de usted, no de su papuchis, ni de sus hijas, ni de sus Bueno, problemas. yo soy alegre, bendecida, afortunada, hermosa. Como le digo, pues tuve que sacrificar mi trabajo por mis bebés, pero soy bien dedicada en todo lo que hago. Un poquito mal geniada, un poquitico nomás. Y lambona. Bueno, pero gracias, María Antonieta, es que no me sirve, no tiene el perfil para este trabajo, necesito gente más dedicada, Pero, gente que tenga las capacidades, qué pena con pero señorita, usted. yo puedo volver a empezar de cero. Yo tengo algo que agregarle a esto, es que yo soy cristiana. Yo vengo a traer luz a esta organización, a Antonieta. convertir a los enfermos, a sanarlos, a mejor dicho, a sanar al quebrantado de corazón. María todo. Antonieta, qué pena, es que ella trabajó con mucha gente cristiana y siempre es, ay, deme permiso porque tengo que ir a la iglesia y no tengo tiempo. Yo necesito manejar, ya me quitó mucho porque llegó tarde. Por favor, retírese que Señorita, tengo más yo le digo a mi entrevistas. hoja de vida, usted me Tengo llama así. mejores personas que ¿Me atender. llama? Sí, yo la llamo, Gracias. tranquila, no se preocupe. Gracias. Ay, Dios santo. ¿En qué momento mi vida se volvió un caos? ¿En qué momento? No entiendo. Es que para qué fui bien boba en decir que era cristiana. Porque es que, pero no, Señor, no boba, porque yo te conocí, tú eres mi socorro, mi auxilio, mi pronta ayuda. Señor, ¿qué pasa? Porque todas las áreas están mal, mi papuchi sin trabajo, ¿para dónde va esto? ¿Qué sentido tiene? Mientras tanto, en la mente de María Antonieta, Boba ministerio, boba. ¿Para qué se pone a decir que somos cristianas? Pero en algo sí acertamos. 8 milloncitos, no merecemos menos. Eso sí. No, finanzas. Para mí que la culpa es de trabajo. Porque solamente, ay, yo trabajo los lunes festivos. Sí, el hacer y el ser donde lo deja. El Señor está dentro de nosotras y vamos a caminar con cielos abiertos porque la palabra lo dice así. Bueno, si aquí le vamos a echar las culpitas a alguien, realmente es de familia. Cuidando, se graduó y qué, cuide esas niñas y la experiencia laboral, por eso es que no nos contratan en ningún lado. ¿Perdón? ¿Y las niñas quién las va a cuidar? El oficio en la casa, por favor, piensen. Se pueden cuidar solitas. Ay, Dios mío. Ya están muy grandecitas. Sí. No. bien grandecitas. Además, yo creo que ustedes no han entendido la palabra. Ahí dice que Jehová es Jireh, nuestro proveedor. No. Los ángeles no van a sobres. ¡No me ignoren! Sería bueno. No me ignoren, de verdad. Nadie entiende que estoy desconsolada, triste, sola, desamparada, sin refugio, sin sentido de vida. Ya, carácter. Ya. Esto todo es por culpa tuya, porque no estás en el lugar donde tienes que estar. Es verdad. Por tu mal genio, por tu inseguridad, por tu baja autoestima, Es verdad. pero yo... No. Yo creo que esto hace parte de la formación de nuestro Amén, carácter, yo también. porque eso era como brujería, como ocultismo, eso era algo, Sí. una vibra mala del Señor. Los tiempos del Señor son perfectos. La típica excusa para no conseguir trabajo. Bueno, ya. Yo voy a tomar la batuta. Imagínense la mansión, la piscina que vamos a tener. Eso sí, si invertimos. Porque imagínense el carro de nuestros sueños. A ver, ibas bien hasta que invertir. Perdemos esa plática. No, yo tengo una mejor idea. Trabajar. Así que el papuchín nos vea bien trabajadoras. Hermosas. Así que siendo la mejor ingeniera civil de Bogotá. ¿Qué digo de Bogotá? De Colombia.
del mundo. Traeremos esos diseños de Dubái y convertimos Bogotá en un Dubái 2.0. No, aquí, silencio todas. Quiero que se imaginen cuando conocimos a Papuchis. ¡Ay, no! Una mejor. Cuando íbamos al Simón Bolívar y a nosotras se nos cae el helado y él nos da el de él. ¡Ay! No. Esperen, una mejor. Cuando nos sentamos a la mesa a cenar y oramos. Así, todos así. Esa me gusta más. Imagínense todos como familia yendo a un viaje misionero. ¡Aleluya! Eso sí, pero eso sí, enseñándole a la gente que es con falda larga. Eso del pantalón, eso es del diablo. Y nada de maquillaje porque eso abre puertas a la vanidad. Tampoco. No. Eso ahora, además, el diezmo. El diezmo es muy importante. No. Espérate ahí. ¿El diezmo? No. A mí me va a dar algo. ¿Vivir con el 90% nada más? Sí. Espérate ahí con que nos compramos la chaquetica. El chalequito de peluche con que no lo compramos con lo del diezmo. No. Entonces Así ayunemos 40 días. ¿Perdón? ¿Ayunemos? Ay, no, ¿qué tal eso? Los jefes nos van a ver desganadas, paliditas, sin fuerzas. No. Y yo aquí no vamos a cocinando. rendir. ¿Cómo voy a cocinar el pollito y viéndola ahí yo ayunando? Bueno, pero no, yo creo que tenemos que ayunar. No, yo pienso que tenemos que hacer un préstamo gota a gota. Esa es la solución. No, mandemos Claro hojas que de sí. vida. Me estoy sintiendo triste. Y Papuchis se nos va. No, las casas de Yo deuda. creo que abrir casa de bendición todos los días, casa de bendición, casa de bendición. No importa. Y si ni siquiera usted ora, las niñas se nos enferman. Los pastores no ven eso, lo que importa es estar en la iglesia, Vamos servir en a la hacer el iglesia porque préstamo en allá el sí nos banco y ve. vamos a sacar la casa que queremos. La No, casa de nuestros sueños. vuelvo Sí, y insisto, ¿quién cocina en la casa? es verdad. No. ¿Que se cocinen solos? Sí, El me Papuchi parece. sabe cocinar. Ay, que no, que se enferman, las niñas se van, Que no, Papuchis. no, no puede Estoy cansada. Ustedes me entienden que yo también me canso, mi cuerpecito se desgasta, mi mente se agobia. Nadie entiende. Nadie entiende esto que yo siento. Es que a ustedes no les pasa. A veces el carácter se desgasta. Sí, soy mal geniada. Sí, soy triste. Sí, vivo aburrida. ¿Pero por qué? Porque ustedes me agobian en todo momento. Ustedes me cansan. ¿En qué momento mi mente se volvió un desorden? ¿En qué momento quise dar fruto? Donde las finanzas gobernaran, donde el trabajo gobernara, donde el ministerio fuera lo mejor cuando el ministerio era una apariencia. Solo me encargué de ser una enfrente de los pastores y mi casa se estaba destruyendo. Mientras hacía el aseo en la iglesia, mi casa se caía del mugre. ¿Y eso por qué pasó? Porque no entendía el orden de mi vida. Todo se trató de ser apariencia. Entregué mi dinero, perdí todo. Perdí a mi Papuchis. Mis niñas se enfermaron. ¿En qué momento me pasó todo esto? Pero yo algún día te conocí, Señor. Yo algún día te conocí y tú me llamaste para grandes cosas. Tú dijiste que ibas a estar para mí en todo momento. Tú dijiste que ibas a ordenar mi vida, Señor. Hoy yo te entrego el gobierno de mi familia. Te entrego el gobierno de mi casa, de mi trabajo, de mi hogar. Pero sobre todo llevo cautivo todo pensamiento que me ha debilitado a la obediencia en Cristo Jesús. Y yo declaro que jamás van a gobernar todos esos pensamientos, todas esas direcciones que me daban. No van a seguir gobernando, porque tu carácter es mi carácter. Y mientras tu carácter sea mi carácter, va a ser aprobado delante de ti. Hoy yo tomo las fuerzas y levanto mi ministerio. Y no va a ser un ministerio aparente, va a ser un ministerio real, un ministerio donde te voy a servir, te voy a honrar, pero no voy a descuidar mi casa. Hoy yo levanto mi familia, yo levanto mis hijos, levanto a mi esposo y declaro que mi casa y yo serviremos al Señor. Hoy yo levanto mi trabajo, porque el trabajo no es maldición, pero tampoco el trabajo va a destruir mi hogar. Tendré tiempo para ti, tendré tiempo para mis hijos y bendeciré a muchas personas en ese lugar de trabajo que tú me vas a dar. Y hoy yo tomo y levanto las finanzas de mi casa.
No seré derrochadora de dinero. No llamaré la deuda a mi casa, no arruinaré, sino con mis finanzas te bendeciré. Sacaré el diezmo para ti, lo que te corresponde, Señor. Porque hoy entiendo que mientras tú gobiernes en mi mente, podré dar fruto para ti. Es tiempo de trabajar en equipo. Es hora de dar fruto. Abra su Biblia, por favor, en Juan capítulo 15, versículo 16. Juan capítulo 15, versículo 16. Dice la palabra del Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Definitivamente, cuando el ser humano no da fruto, es natural que entre en un escenario de frustración. Y la razón por la cual el ser humano entra en un escenario de frustración es porque dentro de su corazón Dios puso una fuerza para que siempre estuviese esperando el fruto. Estamos en nuestra serie y en nuestro mes de fructificar. Estamos convencidos que Dios en los próximos 6 meses del año, en el segundo semestre del año, nos va a permitir caminar en el fruto que nos prometió desde el inicio. ¿Cuántos dicen amén? Pero necesitamos hacer un par en el camino, meditar en la palabra y entender, número 1, por qué no estamos dando fruto. ¿Qué es lo que ha hecho que en nuestra vida no demos fruto? Número 2, hay que entender por qué es importante dar fruto. Y por último, ¿qué hacer con ese fruto que voy a dar para Dios? Eso lo vamos a estar entendiendo en todo este mes, en las casas de bendición, en los jóvenes. Pero usted tiene que dejar que el Espíritu Santo le hable específicamente a cada uno. Y de la forma como Dios le va a hablar también, no solo va a ser a través de lo que Dios le hable en la iglesia o en los lugares donde usted busque un mensaje o busque la palabra de Dios, sino que Dios también le va a hablar a través de las circunstancias que usted está viviendo o que va a vivir. Las circunstancias que nosotros vivimos son mensajes y enseñanzas de Dios que tienen como propósito corregir nuestra conducta para mejorar. Leíamos en el capítulo 15 del capítulo 15, versículo 15, pero específicamente leíamos el 16, que nosotros no elegimos a Dios. Usted tiene que entender que Dios fue el que lo eligió a usted. Diga conmigo: Dios me eligió a mí. Tú haces parte de un propósito. Tú haces parte de un llamado. Tú haces parte de una asignación divina y perfecta que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo. Dios no se equivocó contigo. Dios sabía perfectamente lo que tenía que hacer en ti
tus capacidades, dones, talentos, cualidades, virtudes. Incluso cuando uno lee el Salmo 139, uno se da cuenta que en la perfección de Dios, Él planeó todo lo que tenía que planear en tu vida y nada se le escapó. Por lo tanto, tú no eres un accidente, tú no eres un error, no. En el Salmo capítulo 139, versículo 13, David evidencia cómo somos parte de un producto terminado por Dios, y escogido para algo específico y para algo muy grande. Porque tú formaste mis entrañas, Salmo 139, 13. ¿Quién formó tus entrañas? Dios. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ojo, Él primero te forma. Porque cuando te forma, te diseña. Y en el momento que te forma y te diseña, intencionalmente te da esas cualidades, te da esos atributos, te da esas capacidades que resaltan en ti que otros no tienen. Por eso algunos son más hábiles para administrar, otros son más hábiles para dibujar, otros para escribir, otros para actuar, otros para enseñar. Eso hace parte de la formación de Dios. Dios te formó, te diseñó, después te hizo en el vientre de tu madre. Y en el versículo 14 el mismo David se sorprende porque él jamás imaginó, cuando escribía este salmo, él jamás imaginó que aunque venía de una familia donde él era relegado, donde no era tenido en cuenta, donde no figuraba como sus hermanos que eran diestros en batalla, que eran experimentados en la defensa militar, él jamás imaginó que dentro del plan de Dios, alguien tan diminuto, alguien que no era tenido en cuenta, pudiese ser rey de la nación. Y por eso David dice: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Hay una obra maravillosa que Dios determinó hacer en tu vida. Hay una obra maravillosa que tienes que descubrir, porque entiende algo: si tú no descubres ese propósito grandioso de Dios, nunca serás exitoso. El éxito se mide humanamente desde una cosmovisión secular, sin sentido, por dinero, por propiedades, por pertenencias, pero todo eso es pasajero, todo es temporal. En cambio, el éxito de Dios trasciende. El éxito de Dios trasciende, afecta generaciones, afecta tu descendencia, impacta el futuro. Por eso tus hijos y los hijos de tus hijos caminarán en las fructuosas decisiones que tú tomas en este presente glorioso. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando David se sorprende, y en el 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Se refería al fruto que David iba a dar, que tenía que dar, que Dios sabía que había sido formado para eso, pero él no lo sabía. Ahorita tú no te das cuenta la obra maravillosa de Dios que hay dentro de ti. Tú no te das cuenta. Tú no puedes entenderlo, no puedes discernirlo, tampoco puedes dimensionarlo. Porque a veces las circunstancias temporales del presente incluso nos desaniman y nos frustran, y vienen pensamientos, y vienen dardos, y vienen emociones encontradas al ver
que pasan los años y no pasa nada. Cuando viene ese escenario de frustración, es porque naturalmente dentro de ti hay un destino glorioso que consiste en dar fruto. Por eso dice la palabra en capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a ustedes. Dios te eligió, Dios te escogió. Y dice, los elegí y los puse. Cuando dice, yo os elegí, os he puesto, eso se refiere a tu asignación. Di conmigo, asignación. La gente toma decisiones por conveniencia, pero no por convicción. ¿Por qué toman decisiones por conveniencia y no por convicción? Porque la gente se mueve no por su asignación. Cuando tú te mueves por tu asignación, la tarea que Dios te puso en la tierra, no te va a pesar sacrificar dinero. No te va a pesar sacrificar personas. Tampoco te va a pesar sacrificar relaciones. Tampoco te va a pesar ir a lugares donde jamás pensaste ir. Porque tú sabes que hay dentro de tu corazón una asignación. Y aunque la gente que te rodea te diga loco, te diga incoherente, te diga bruto, nada te va a mover respecto al norte que Dios ha trazado para tu vida, porque en tu corazón hay una convicción que responde a una asignación. Dios te eligió y te puso. Diga conmigo, Dios me eligió y me asignó. Hay gente aquí que fue elegida por Dios, pero también hay gente que ha sido asignada para la esfera de los negocios. Hay gente aquí que ha sido asignada para la esfera de las comunicaciones. Hay gente aquí que ha sido asignada. Aquí hay jóvenes que Dios les ha entregado familias, pero también hay personas que Dios les ha entregado el ministerio eclesial, pastoral, la consejería, la predicación de la palabra, la enseñanza de los principios bíblicos, la liberación. A cada quien Dios le entregó una asignación. Es decir, Dios te entregó un territorio, pero dentro de esa asignación tienes que entender que lo que quiere Dios de ti es el fruto. Sea lo que sea, necesitamos dar fruto. Y por eso en este mes estamos metiéndonos en la palabra y estamos desafiándonos nosotros mismos y estamos incomodándonos, porque llegan tiempos donde el conformismo nos mete en una pasividad que atrae la sequedad y la esterilidad. Hay tiempos de conformismo donde todo está tranquilo, todo está bien, y esos son tiempos muy peligrosos. Son más peligrosos los tiempos de estabilidad que de crisis, porque en la crisis tú te reinventas, pero en el conformismo y en la estabilidad te estancas. Y por eso Dios a veces permite crisis para sacudirte, para moverte, para sacarte de tu escenario de confort y mostrarte el panorama glorioso que tienes por delante, el territorio de gloria que tienes por conquistar. Por eso necesitamos dar fruto. ¿Por qué necesitamos dar fruto? Porque eso hace parte del llamado de Dios. Nacimos para fructificar. Diga conmigo, nacimos para fructificar. Y estudiábamos hace 8 días que el asunto es que cuando no damos frutos, somos quitados, somos removidos. Lo leíamos en Juan capítulo 15, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Qué tremendo es entender en nuestro corazón
que Dios va a cumplir su propósito en esta nación y en las naciones de la tierra. Dios no va a parar, Dios va a continuar. Así que Dios lo hace contigo o lo hace sin ti. Si tú quieres, Dios lo puede hacer contigo. Pero si tú no quieres, Dios también lo va a hacer. Porque hay un plan dentro de la agenda de Dios para este tiempo. Y para Colombia viene una temporada de fructificación. Para Colombia viene una temporada donde la iglesia se levanta, donde la iglesia se empodera, donde la iglesia se conquista, donde el cristiano no será más tomado en poco, no, donde la palabra será honrada, donde hombres y mujeres de Dios traerán soluciones en la ciencia, en la tecnología, en la medicina, en las artes, en la educación, en el gobierno, porque es el tiempo donde la sal se sale del salero y todo empezará a tener sentido. Todo empezará a tener sentido. Todo empezará a ser coherente. No porque alguien lo dijo, no, porque la palabra lo dijo. La verdad relativa no seguirá gobernando esta nación, no. La verdad absoluta llamada Jesucristo gobernará esta nación. Usted tiene que creerlo en el nombre de Jesús. Y usted hace parte de este plan desde su orilla. Pero hay que dar fruto. Diga conmigo, hay que dar fruto. Yo tengo que dar fruto. Nosotros tenemos que incomodarnos, iglesia. Y tenemos que analizar, tenemos que revisar cómo está mi empresa, cómo está mi familia, cómo está mi relación con Dios. Todo tiene que reflejar un fruto. Tu relación con Dios debe reflejar un fruto. El que camina con Dios manifiesta la gloria. Aquel que tiene una relación profunda con Dios se mueve en milagros, señales, prodigios, derriba murallas, sana enfermos, predica con autoridad. Cuando habla pasa algo, porque la relación con Dios da un fruto. Tu familia tiene que dar fruto. Tu esposa tiene que avanzar. Tus hijos tienen que crecer. Tu economía tiene que dar fruto. Todas las áreas de tu vida tienen que dar fruto. Y ese fruto debe permanecer. Pero cuando no damos frutos, somos quitados. Ponía yo el ejemplo que es lo más normal que sucede cuando tú esperas algo y no resulta como lo esperabas. Si tú siembras un árbol de manzanas en el patio de tu casa y ese árbol no da fruto, pasa 1 año, 2 años, 3 años, no dio fruto. ¿Qué haces tú? Naturalmente, ¿qué haces tú? Lo quitas. Porque tú necesitas manzanas. Iglesia, en este tiempo Dios necesita ver una nación transformada. Dios necesita ver una nación bíblica. Dios necesita ver una nación de principios. El cristianismo está evolucionando el liderazgo. Estamos dejando una década encerrados dentro de la iglesia. Resultado, las altas cortes gobernadas por hombres inmorales. Y el asunto es que solo hombres morales transformarán y construirán sociedades justas y prósperas. Porque nos dijeron que no había que hacer nada afuera. Que Cristo venía pronto, sí es verdad, viene pronto, pero viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Así que Dios nos está sacudiendo. Y ahí tenemos que analizar, ¿estamos dando fruto o no? ¿Cómo está mi casa de bendición? ¿Cómo está mi red? ¿Dónde están mis discípulos? ¿Dónde está la gente que yo pastoreo? ¿Dónde está la gente que yo mentoreo? ¿A quién estoy edificando? ¿A quién estoy instruyendo en la palabra? ¿Dónde estoy sirviendo? ¿Qué estoy haciendo que trasciende? Pastor, pero es que yo estoy trabajando. La plata no entra al cielo, hijo. Es más, los billetes tienen una estampa de gente muerta. La muerte no entra al cielo. Tienes que enfocarte en lo que tiene vida. Tienes que enfocarte en lo que da fruto. Llevas años perdiendo tu tiempo porque no has entendido tu llamado y tu asignación. Y te queda poco tiempo. Porque los años pasan, el tiempo pasa, y lo que nunca, oye bien, lo que nunca podrás
Recuperar se llama tiempo. Regresar no puedes. Hay que dar fruto. ¿Cuándo tengo que dar fruto, pastor? En todo tiempo. En Marcos capítulo 11 vimos que, capítulo 11 versículo 12 vimos algo. Estoy haciendo un resumen para que todos entremos en estos requisitos y usted pueda llevarse este mensaje, pero no ser solo oidor, sino hacedor. En la mañana el apóstol enseñaba algo que a mí me impactó, porque él decía que él se iba y acompañaba a su pastor un mes. Se iba por selvas, regiones, y él no era un vago. Él no iba a la iglesia por desocupado, desempleado, no, tenía una empresa de 18 empleados. Y decía esta mañana, y mientras yo me iba un mes con mi pastor, no porque no tuviera que hacer, mi esposa se quedaba cuidando la fábrica, organizaba a los empleados, todo coordinado. Seguíamos produciendo. Me iba un mes, evangelizaba la selva, regresaba y la producción iba al doble. El gobierno nos consignaba. O sea que este sentir de reforma no es un sentir de ahorita. Es algo que se viene inseminando en estas generaciones como un mensaje que dice: despierta, avanza y da fruto en todas las áreas de tu vida. Entonces, Jesús nos va a pedir, Marcos capítulo 11, versículo 12. Jesús te va a pedir cuentas en este tiempo, hijo. Él tiene hambre de fruto. El Señor te está diciendo en esta mañana: muéstrame tu fruto, muéstrame el resultado. El fruto es consecuencia de acciones previas. Por lo tanto, si no hay fruto es porque no hay acciones previas que no dan ese resultado de fruto. Tú no vas a dar fruto por la estabilidad, por el estancamiento, por la pasividad, no. El fruto es el resultado de acciones conjuntas, intencionales, que te dan un buen resultado. Tú estás esperando que lo sobrenatural intervenga. Revisa la Biblia, que los milagros que se dieron fueron resultado de orden, acción, fe y oración, en el orden que quiera. Jesús fue a pedir fruto. Así está el Señor en este tiempo. Tenía hambre, versículo 13. Se paró al frente de la higuera, y la higuera, le enseñé hace 8 días, representa a Israel, la iglesia. Tenía muchas hojas esa higuera. Sí, hay personas que tienen una gran apariencia de siervos, de empresarios, de líderes. Pero ¿sabes cuándo te das cuenta de la efectividad de un líder? En su ausencia. Ahí te das cuenta de la grandeza de ese líder. Porque cuando hay un líder efectivo, el resultado permanece. Pero cuando no hay un líder efectivo, el resultado es temporal. Temporal. Ahí fue Jesús a mirar el árbol. Ustedes son árboles, pero quizás ahorita son semillas. Tienen que ser árboles, pero ahorita son semillas. Y si son semillas, es porque dentro de ustedes está el potencial de ser árboles. Pero eso va a estallar de acuerdo a tus decisiones. Decisiones, escucha esta palabra, decisiones. Cuando llegó a la higuera, no halló sino hojas, porque era tiempo de higos. Le enseñé ya, no era tiempo de dar. ¿Cómo es posible, Jesús, que me vas a pedir que dé frutos cuando el tiempo no está para que dé fruto? Dentro de este tiempo no tenía por qué la higuera dar fruto. Entonces, como que pone uno a pensar en el texto, dice: pero Jesús, ¿por qué es injusto? Versículo, ahí en el versículo 13 y 14 dice: Jesús dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti.
Después en el versículo 18, después Pedro va y mira, ahí mismo en Marcos 11. Después Pedro va y mira el resultado de lo que soltó Jesús. Y mire lo que pasó. Esto es impresionante. Versículo 21. Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se secó. Quedó asustado. ¿Por qué quedó asustado? Porque es que la fórmula bíblica es esta. Se lo voy a mostrar en la palabra. Esta es la fórmula bíblica. Diga conmigo: al que tiene, se le dará más, pero el que no tiene, se le quitará y se le dará al que tiene. Esa es la fórmula bíblica. Ok, ¿por qué Jesús le pidió fruto en tiempo donde no podía dar fruto? Porque el mensaje era este: tienes que dar fruto todo tiempo. Tienes que dar fruto todo tiempo. Diga conmigo: yo tengo que dar fruto todo el tiempo. Sí, pero es que estoy en vacaciones, pastor. Es que yo tengo que descansar. No me importa, tienes que dar fruto todo el tiempo. Sí, pastor, pero es que estoy enfermo. No me importa, tienes que dar fruto todo el tiempo. Sí, pastor, pero es que no tengo ganas. No importa, tienes que dar fruto todo el tiempo. Vamos, alguien alce su mano y diga conmigo: tengo que dar fruto todo el tiempo. Vamos a dar fruto. Esta reunión tiene que producir una fuerza en tu vida que te lleve a fructificar. Fructificar. Analiza, para. Salomón dijo: en el día de la adversidad, reflexiona. Si la cosa no está dando resultado, ¿qué estoy haciendo que no está dando resultado? Porque yo tengo que dar fruto. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y tengo que dar fruto todo el tiempo. Entonces, bien, ¿cuáles son los requisitos para dar fruto? Número 1, nos fuimos a Juan capítulo 15, versículo 1, y entendimos que ahí en el Evangelio de Juan hay un misterio para dar fruto que tiene que ver con la consagración. Diga conmigo: consagración. Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Diga conmigo: lo limpiará. La Nueva Versión Internacional dice: lo podará o lo poda. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto. Ok, ¿por qué no estoy dando fruto? Entonces dijimos: porque todavía hay áreas en mi vida que tienen que ser podadas por el Padre Celestial. Porque necesito remover espinos y cardos. Necesito mover áreas en mi carácter, en mi temperamento, en mis emociones. Yo necesito quitar las mentiras. Yo necesito quitar la pereza. Yo necesito quitar la mediocridad. Yo necesito entender que cuando alguien me envía a hacer algo, debo hacerlo muy bien. Debo hacerlo excelente. Debo ser brillante. Debo ser impecable. No importa si me ven o no. No, lo hago para Dios y lo hago bien. Lo hago bien. Si es tu jefe, si es tu líder, no importa, hijo. Deja que el Espíritu quite esas áreas en tu vida, porque no vas a dar frutos si Dios primero no quita eso. Entonces vimos que el primer requisito es la consagración y la santificación. Primer requisito para dar fruto, diga conmigo: consagración, santificación. Hay gente que lleva años en el desierto y no se dieron cuenta que el desierto se convirtió en maldición por la terquedad y dureza de su corazón. Años en la misma situación, años en el mismo nivel de fe, en el mismo nivel de finanzas. ¿Cómo estabas hace 10 años? ¿Cómo estás hoy?
muéstrame tu fruto, porque por los frutos los conoceréis. ¿Qué fruto tienes? Pastor, no tengo. Entonces, ¿qué hay que podar? ¿Qué hay que cortar? ¿Y quién es el que va a cortar? El labrador. ¿Y quién es el labrador? El Padre Celestial. El Padre va a traer una convicción. Yo tomé la decisión de caminar con Dios a los 19 años. Y ese día le dije a Dios, no quiero perder los 10 años que un joven tradicional pierde bebiendo, loqueando, fumando, consumiendo vicio. Yo a los 30 quiero ser un hombre exitoso. Así lo dije, sin conocer de Dios. Y de los 30 a los 40, lo único que quiero son galardones para ti, Jesús. Porque el lenguaje tradicional y cultural es: viva, mijo, que se va a casar joven. Cuando me casé joven, por ahí algunos se me acercaron que se habían casado y me decían: qué bueno que no me toca la mala vida solo a mí. Conozca, tenga novias, disfrute. Secularismo, una mentalidad caída. Venimos a la iglesia, pero tenemos una mente incircuncisa. Conozca, disfrute, no se amarre. Pero yo dije, a los 30 años tengo que ser un hombre de éxito. Y fui firme con Dios. Y lo que hoy veo, que quizás en finanzas, en propiedades, no suma mucho, pero en familias, en personas, en esferas, instituciones alcanzadas, sí suma demasiado. Eso es el resultado de la consagración y la santificación. Jamás darás fruto si primero no te santificas y no te consagras de verdad. Cuando te vean a ti en los próximos 10 años, tienes que ser irreconocible, porque eres el resultado de la consagración y de la santificación. Y la consecuencia es el fruto sobreabundante en tu casa, en tus finanzas, en tu ministerio, en tu propósito, porque todo lo que toque la planta de tus pies será tuyo. Amén. Primer requisito, ¿cuál es? Aquí hay gente que inició conmigo. Me conocieron con pelo, imagínense. Y pelo parado. Conságrate y darás fruto. Número dos. Segundo requisito. Está en el versículo 4 del capítulo 15. Mire, ese capítulo 15, escudriñelo en su casa. Escudriñelo, es muy poderoso. Primer requisito para dar fruto, iglesia, ¿cuál es? ¿Se acabó la palabra ya? Santo Dios. No salía el primer punto. Segundo requisito está en el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces siempre lo explico, nosotros somos una rama, eso es un pámpano, una rama. ¿Cierto? La vid es el arbusto. Usted es una rama. Si usted como rama, a ver cuál me ayuda, sale del arbusto,
Usted no tiene que cogerla a tiros ni a golpes, tampoco tiene que insultarla. Si naturalmente sale del arbusto, ella se muere, se seca y no da fruto. Este es el ejemplo más sencillo. Tú eres esta rama, el arbusto es el Padre Celestial. Para dar fruto tienes que permanecer. Diga conmigo, permanecer. Permanecer. Una vez más, permanecer. Diga conmigo, yo tengo que permanecer. Necesito permanecer. El segundo requisito es permanecer en la vid. ¿Qué es permanecer en la vid? Una vida marcada por el fruto de Dios es el resultado de permanecer en Dios. Lo uno tiene que ver con lo otro. ¿Por qué lograste consagrarte? Hay gente que lleva 2 años consagrados, ahí van. 4 años consagrados, ahí van. 1 mes consagrados, ahí van. Pero la palabra también tiene lógica. Y tú tienes que demostrarle a Dios que permaneces en Él. La palabra permanecer viene de una palabra menó en el griego. Significa quedarse en el mismo lugar y en el mismo estado para dar fruto. Es determinarse a tener una relación profunda con Dios, pero también es permanecer fiel a la casa de Dios. A la gente le cuesta ser fiel a la casa donde Dios lo puso. Son itinerantes. 2 años en Manantial, 2 años en su presencia, 2 años en Casarroca, tour norteño, ¿no? Después se congrega un ratico aquí en Palermo. Después se va al tour sureño. Entonces arranca desde el Millón de Almas, se viene a Oasis, ahí se va para Manantial otra vez. ¿Sí? Son itinerantes. Eso no te va a permitir dar fruto. Tienes que estar en la casa donde Dios te puso. Y en esa casa debes permanecer. Sin importar las crisis, sin importar la soledad, sin importar lo bueno y lo malo, porque lo malo cambiará porque tú estás ahí. Permanecer es saber esperar y morar. Esperar en Dios no es lo más fácil, pero sí es lo más seguro. Es alguien que dura un tiempo prolongado sin cambios constantes en una misma condición. Aquel que permanece da fruto. Hay gente que ya está pensando a ver para dónde se va a mover. Y hay gente que dice, cuando Dios me hable me muevo. Entiende una cosa, no puede ser así. Tú tienes que dar fruto, y para dar fruto hay que permanecer. Hay que permanecer. Que en algún momento podrás ser enviado diferente, pero tú tienes que permanecer. Salmo capítulo 1, versículo 1. Venga rápido, Salmo capítulo 1, versículo 1. Diga conmigo, debo permanecer. Ese es el segundo requisito, permanecer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita a veces. ¿Cuándo? En su palabra. Medita ahí, medita ahí. Medita, agarra un texto bíblico, empieza a meditar, empieza a investigar, empieza a analizar, empieza a ver qué es lo que Dios te está diciendo. Versículo 3. ¿Será como qué? Como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Cuando un árbol está plantado, puede venir sol, lluvia, oposición, aflicción, pero si en verdad está plantado, van a pasar 2 cosas.
número uno, no será arrancado. ¿Usted ha visto los ríos? ¿Ha visto una creciente alguna vez? ¿Le ha tocado estar en sancocho de olla y la abuela da una señal de que salgan a correr rápido si no volamos todos? Porque las abuelas tienen un discernimiento para eso bravo, ¿no? ¿Saben cuando el río viene endemoniado? Y el río pasa cerca a los árboles. Y el río ¿sabe qué hace? Cubre los árboles. Cuando pasa la creciente, el árbol se va. No. El que está plantado, no. El que está enraizado, no. ¿Por qué? Porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Si tú estás plantado, prepárate, porque viene el tiempo de dar fruto. Viene tiempo de dar fruto. Has pasado crisis, pruebas, desiertos, dificultades, pero aquí estás plantado. Pero no te ha movido la situación, no te ha movido la queja, no te ha movido la crítica, no te ha movido la circunstancia. Estás sembrado, estás cimentado, estás allí, la corriente no te tumbó, por lo tanto darás fruto, tu hoja no caerá y todo lo que hagas en el 2019 prosperará. Prosperará, tu casa prosperará, tu oficina prosperará, porque estás plantado, porque estás firme, no eres inconstante, no eres de doble ánimo, no eres de doble carácter, no, estás firme en la roca, y la roca es Jesús. ¿Cuántos plantados hay en la casa de Jehová? Yo necesito que alguien me dé un poderoso amén. Tu hoja no va a caer. En un árbol, las hojas son hijos de las ramas. Alguien tiene que entender esto. En un árbol, los hijos no son los frutos. Los hijos de las ramas son las hojas. Estoy declarando sobre tu vida que mientras tú estés plantado en la fe, en la casa de Dios, en los principios bíblicos, tus hijos nunca se apartarán. Esto tiene que recibirlo alguien que lo necesite. Alguien que lo necesite. Yo no sé qué circunstancia, crisis están pasando tus hijos. Mi abuela no se detuvo. 20 años orando, 30 años orando, clamando. Más se perdía mi papá, más se perdía mi tío, más quebranto, más aflicción, más vicio, más alcohol. Y mi abuela seguía, permanecía plantada, clamando en los atrios de Jehová. ¿Qué pasó? Dio fruto en su tiempo. Sus hijos no cayeron. Sus hijos son pastores. Sus hijos predican la palabra. Sus hijos son reformadores. Y todo lo que hizo prosperó. No te canses de clamar por tu hijo. No te canses, vas a ver. Y te voy a decir una cosa poderosa. No te angusties por ese que no quiere saber nada, porque los últimos serán los primeros. Alguien tiene que recibir eso en su corazón. Los últimos serán los primeros. Tu hijo no ha llegado. ¿Sabes por qué tu hijo no ha llegado? Porque Dios lo está reservando de la religiosidad. Dios lo está reservando del legalismo. Dios lo está reservando de la esterilidad. Y lo está guardando para los próximos tiempos, donde la iglesia dará fruto. Y el pionero del fruto serán tus hijos y los hijos de tus hijos. ¿Por qué? Porque tú te plantaste, fuiste firme en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, voy a permanecer. Vamos, dile al que está a tu lado, voy a permanecer. Jeremías capítulo 17, versículo 7. Alguien tiene que decir, voy a permanecer. Voy a permanecer en la fe, voy a permanecer en la oración, voy a permanecer en la palabra. Por eso dice la Biblia, Jeremías 17, 7, bendito el varón. Dile al que está a tu lado, eres un bendito de Jehová. Vamos, tócale la espalda a alguien y dile, eres un bendito de Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová
y cuya confianza es Jehová. Yo vine a decirle a alguien en esta mañana: suelta tu carga, suelta tu angustia, suelta tu aflicción, suelta la queja, suelta la frustración, porque tu confianza está en Dios. Versículo 8. Mire. Porque será como el árbol medio plantado. ¿Será como el árbol qué? Plantado. Ese es el permanece. Será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente. ¿Junto a la corriente qué? Cuando tú estás plantado, los problemas no te mueven, los problemas te cimentan. Cuando tú estás plantado, la crisis no te saca en queja, la crisis no te saca en crítica, la crisis no te saca en frustración. No, la crisis te pone a echar raíces, que serás como árbol plantado junto a las aguas, junto a la corriente echará raíces. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Recíbelo en el nombre de Jesús. Porque los indicadores dicen otra cosa, la economía dice otra cosa, el mercado dice otra cosa, el dólar dice otra cosa, el valor del petróleo dice otra cosa, las transacciones financieras dicen otra cosa. No me importa lo que diga la bolsa, no me importa lo que diga Mamón, no. ¿Por qué? Porque como estoy plantado, nunca dejaré de dar fruto. Nunca dejaré de dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, además de la consagración y además de permanecer, darás fruto cuando aprendas a echar raíz. Cuando aprendas a llevar tu raíz a la profundidad. Diga conmigo: voy a echar raíz. A veces Dios nos permite pasar por tiempos donde no vemos fruto. ¿Cuántos han pasado esos tiempos? Qué difícil son esos tiempos, ¿verdad? Yo recuerdo esos tiempos difíciles, porque muchos saben la gloria, pero no la historia. No alcanzaba para pagar la universidad. Pagamos la universidad vendiendo camisetas y aceites. Y era una guerra, una lucha. Y no pasaba nada. Y le servía a Dios. Y buscaba. Y predicaba. Y ministraba. Y no pasaba nada en las finanzas. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? Estoy plantado. Estoy sembrado. Soy fiel. Cumplo tus mandamientos. Y yo salía, recuerdo un día, nunca se me olvidará. Ya había nacido Marquito, salí de mi apartamento, vivía en un piso 13. Como 3 veces me mandó un mensaje el diablo: tírate por el balcón y solucionas esto. Y bajé desesperado. Salí a un parque solo. Me senté en una banca y empecé a llorar. Y empecé a decirle: Dios, ¿valió la pena servirte? ¿Valió la pena la santidad, la consagración? En esto los amigos que se quedaron pecando subían fotos en BMs, en Mercedes, en fincas. Y yo mirando a ver cómo conseguía esa S26 endemoniada que valía 50,000 pesos en esa época. S26 para los millennials es la leche que se le da a los niños. Y me salí al patio, ahí al parque, en una vía 152. Salí a llorar, desesperado, frustrado. No hay respuesta. Y el Señor me dijo: lo que voy a hacer contigo en todo este tiempo
es prepararte para el fruto que vas a dar en otro tiempo. Aunque no veas el fruto que quisieras ver en este momento, que es un fruto exterior, estoy llevándote a dar un fruto interior y te estoy llevando a echar raíz en medio de la crisis, porque anhelamos ver fruto, pero no hay fruto sin raíz. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios primero te lleva a echar raíz para que después puedas brotar un fruto que nunca imaginaste. Isaías 37:31. En una época donde el pueblo de Dios era oprimido por Sennacherib, injusticias, desigualdades, opresiones, las cosas no fluían como los profetas lo habían dicho. La nación tuvo que entender que lo que hubiera quedado de la casa de Judá y lo que hubiera escapado volverá a echar raíz abajo, y después dará fruto arriba. ¿Oyó? Señor, pero no veo la respuesta. Pero no veo la oración, no veo el clamor. Cuando uno saca esas peticiones de los 21 días de ayuno, de los ayunos mensuales que hace, uno dice, ¿y dónde está todo esto? Pues vine a decirte de parte de Dios que si no ves el fruto, es porque Dios está asegurando la raíz. Porque el fruto que vas a dar no es temporal. Es un fruto que va a permanecer. No te preocupes, estás echando raíz. Sigue echando raíz. Sigue echando raíz. Porque a medida que la raíz sea profunda, más nutrientes, más energía, más fortaleza tendrá el árbol. Y el árbol eres tú. Ponte de pie que quiero orar por ti en esta mañana. Vamos a orar. Vamos a hacer dos cosas rápidas. Son 3 instrucciones que Dios nos ha dado: consagrarnos, permanecer y echar raíz. Diga conmigo: me voy a consagrar, voy a permanecer.